nucleicos. Así que nos vamos a dedicar a ellos. Recuerden que vimos proteínas, las dividimos en dos clases. Bueno, tenemos que ver ácidos nucleicos, después glúcidos y después lípidos. Así que empezamos con los ácidos nucleicos. Lo mismo que vimos para las proteínas, funciones y estructura. Primero mencionamos las funciones y después la estructura, y al final vamos a hacer un cuadro comparativo entre ARN y ADN, que va a ser de mucha utilidad. Los ácidos nucleicos, chicos, son las moléculas de la herencia. Sus funciones son portar y transmitir el material genético que determina las características y las funciones de un organismo. Ni más ni menos, ¿no? Pavada de función. Portan y transmiten el material genético que determina las características y las funciones de un organismo. O sea, ¿dónde pones azúcar? Los ácidos nucleicos determinan cómo somos y qué podemos hacer. Ni más ni menos. ¿No? ¿Cómo somos y qué podemos hacer? Nuestras características y nuestras funciones. Está enfocando bien esto. Está sucio. Ahí. No sé por qué no enfoca. Ahí. ¿Te puedes fijar por qué no? Sí, boludo, prepárate así, veo si te ves. Tocar en el medio de la pantalla. Sí, está perfecto. ¿Estás enfocando? Sí. Ahí. Nosotros hoy nos vamos a dedicar a ver la estructura de los ácidos nucleicos. Y como les decía, comparar ARN con ADN. ¿Se ve? Yo no veo, que está enfocado. Está enfocado. Por ahí ves mal. Yo veo como está todo... Ah, no, ahí está. Ahí. Pasa cuando aparece vos sale de foco. Listo. Vamos a ver la estructura química de los ácidos nucleicos. Así, como habíamos dicho que las proteínas son polímeros de aminoácidos, los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Nosotros vamos a tener que entender cómo es un nucleótido para después entender cómo se unen múltiples nucleótidos para formar ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Por lo tanto, es fundamental, lo más importante del día de hoy es comprender la composición de un nucleótido.
Un nucleótido tiene, si bien todavía no vimos glúcidos, bueno, hay que nombrar un glúcido para ver los nucleótidos, no queda otra. Así es la biología siempre es, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, hay que ir presentándolo. La frase que una más dice es, lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a hacer? Pero hay que presentarlo. Los nucleótidos están compuestos por 3 componentes. Una pentosa, que es un azúcar, un glúcido de 5 carbonos. Esa C es carbono, por si alguna pequeña. Un azúcar de 5 carbonos. Que puede ser, como probablemente hayan escuchado en más de una oportunidad, ribosa o desoxirribosa. Ribosa o desoxirribosa. ¿Cuál es la única diferencia? Ahora la voy a dibujar, a diseñar, pero ¿cuál es la única diferencia? Que la ribosa tiene un OH, un hidroxilo, en el carbono número 2. La ribosa tiene un OH en el carbono número 2 y la desoxirribosa no tiene OH en el carbono 2, no tiene hidroxilo en el carbono 2. Esa es la única diferencia. Después todo lo demás son iguales. La ribosa tiene OH en el carbono 2 y la ribosa no tiene OH en el carbono 2. Ahora voy a hacer el dibujito, pero esa pentosa va a estar unida a 2 cosas más. Primero, a grupos fosfato. Grupos fosfato. Digo grupos porque no siempre es uno solo. El grupo fosfato es un fósforo unido por doble enlace a un oxígeno, por enlace simple a un hidroxilo y unido por enlace simple a otro oxígeno que tiene carga negativa y a otro hidroxilo más, ¿no? El fosfato tiene esta característica, tiene un doble enlace con oxígeno, está unido a 2 hidroxilos y tiene un oxígeno sin hidrógeno y con carga negativa. Todos tienen algún grupo fosfato. Pueden tener 1, 2 o 3. Pueden tener un solo fosfato, unido, ligado a las pentosas. Ahora vamos a ver, vamos a hacer el dibujo, pero puede haber un solo fosfato ligado a la pentosa. En ese caso, el nucleótido se llama monofosfatado. Monofosfatado. Los nucleótidos monofosfatados son los que más nos van a importar en el día de hoy, porque son los que componen los ácidos nucleicos.
los componentes de los ácidos nucleicos, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, son los monofosfatados, los que tienen un solo de estos grupos fosfato adheridos, ahora vamos a ver cómo, a la pentosa, al azúcar de 5 carbonos, pero también los hay con 2 fosfatos, que reciben el nombre de difosfatados, que en realidad son los menos importantes de todos, pero vamos a ver en algún momento de la materia que funcionan como activadores de moléculas, o sea, son capaces de unirse a otras moléculas y activarlas para que participen en un determinado proceso. Esa es la función principal que tienen los difosfatados. Y después tenemos los trifosfatados, que son súper importantes, y los vamos a ver principalmente en el segundo parcial todo el tiempo. Los trifosfatados, que son los intermediarios energéticos de la célula. Los trifosfatados son los intermediarios energéticos de la célula. Después lo vamos a ver bien, pero son portadores de energía. Almacenan energía y cuando es necesario se rompen y la liberan. Por eso son los intermediarios energéticos de la célula. Para que el nucleótido esté completo, además de la pentosa y 1, 2 o 3 grupos fosfato, deben tener una base nitrogenada, siempre una sola. Una base nitrogenada. Les prometo que ustedes en el CBC o en UBA 21, lo que sea que están haciendo, no tienen que estudiar la estructura de las bases nitrogenadas. Eso lo van a estudiar en la facultad. Pero sí tienen que saber que existen. Las bases nitrogenadas, como su nombre lo indica, son compuestos muy ricos en nitrógeno y las hay de dos tipos. Son compuestos cíclicos, las bases nitrogenadas. Cíclicos quiere decir cerrados, fechados. Son compuestos cíclicos ricos en nitrógeno. Ricos significa que tienen mucho nitrógeno. Ese es un término que usamos mucho en el idioma castellano. Rico en algo es que tiene mucho de algo. Las bases nitrogenadas son compuestos cíclicos ricos en nitrógeno que se dividen en dos tipos que tienen que saber de memoria. Las bases úricas y las bases pirimidínicas. Las bases
púricas y las bases pirimirínicas. Las púricas son las más grandes porque tienen dos ciclos, dos anillos, dos aneus. Tienen dos anillos las púricas. Anillos son aneus. Es como que tienen dos de estos. Mientras que las pirimirínicas son más pequeñas porque tienen un solo anillo, un solo ciclo, un solo aneu. Solo tienen que saber eso, que las púricas son más grandes porque tienen dos anillos y las pirimirínicas más chicas porque tienen uno solo. Y tienen que saber los nombres de memoria. Las púricas son adenina y guanina. La adenina se simboliza con una A y la guanina con una G mayúscula. Las bases púricas que tienen dos anillos son adenina y guanina. Y las bases más pequeñas, pirimirínicas, son citosina, timina y uracilo, que se simbolizan también con su letra mayúscula. Le van a dar el nombre al nucleótido. Citosina, timina y uracilo son las bases pirimirínicas. El nucleótido tiene estas tres cosas. Todo nucleótido tiene una pentosa, ribosa o desoxirribosa, un, dos o tres grupo fosfato y una base nitrogenada, púrica o pirimirínica. Si hacemos el esquema de un nucleótido, voy a hacer el monofosfatado, que es el que más nos importa en el día de hoy, con un solo fosfato. El esquema de un nucleótido monofosfatado. Vamos a ver bien dónde se unen las bases nitrogenadas y el fosfato en la ribosa, en la pentosa, sea ribosa o desoxirribosa. La pentosa tiene esta estructura, una estructura cíclica. También es un anillo, un aneu con un oxígeno en la punta. Es un pentágono, una figura de 5 lados, donde el carbono 1 es el primero, este que está aquí a la derecha, y luego se enumeran en el sentido de las agujas del reloj. Este es el carbono 2, cada vértice es un carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y el carbono 5 está fuera del anillo. Está así. Es un carbono, el 5, que tiene 2 hidrógenos y está ligado a un oxígeno. Completa sus 4 enlaces con un oxígeno. El oxígeno del carbono 5 es el que fija al fosfato. El fosfato está ligado aquí al carbono 5. A partir de uno de los oxígenos del fosfato se liga el fósforo con el oxígeno. El fosfato pierde uno de estos hidrógenos y queda fijado
al carbono a través de uno de sus oxígenos, no hace falta ver esa reacción, y queda con el oxígeno uniéndolo al carbono y después el resto igual. La doble ligación con el oxígeno, un grupo OH y un oxígeno con carga negativa. Todo eso que dibujamos aquí, todo esto es el grupo fosfato. Todo eso es el fosfato. El fosfato entonces se liga, se une al carbono 5 de la pentosa. Al carbono 5, que es el que está afuera del anillo. Mientras que la base nitrogenada, sea púrica o pirimirínica, se asocia al carbono número 1. Se asocia al carbono 1. En general a través de un nitrógeno. A través de un nitrógeno se asocia la base nitrogenada, sea púrica o pirimirínica, al carbono 1. Supongamos que aquí hago una pirimirínica con un solo anillo. Aquí vamos a tener la base nitrogenada que se liga al carbono número 1. El fosfato al carbono 5, la base nitrogenada al carbono 1. En el resto de los carbonos, la pentosa tiene en el 3 siempre tiene hidroxilo. En cualquier pentosa hay un OH en el carbono 3, pero no así en el 2. En el 2 se da la distinción, la diferencia. Si tiene OH, es una ribosa. Y si en lugar de tener OH tiene solo hidrógeno sin el oxígeno, es una desoxirribosa. En el carbono 2 se produce la diferenciación entre ribosa y desoxirribosa. Todos, y presten atención a este detalle, todas las pentosas tienen hidroxilo en el carbono número 3. Pero en el 2, la ribosa tiene hidroxilo y la desoxirribosa solo hidrógeno. Y después, si hubiese más de un fosfato, no lo voy a dibujar, si hubiese más de un fosfato, se liga acá. Acá vendría el segundo, acá vendría el tercero. Los fosfatos se van asociando entre sí. Hay dos cosas que tenemos que saber que nos pueden llegar a tomar. Una, cómo se representa, cómo se simboliza un nucleótido. Seguramente todos habrán escuchado hablar del ATP. ¿De dónde viene eso? Bueno, nosotros en lugar de nombrar nucleótidos, porque nombrarlos es difícil químicamente, lo que hacemos es simbolizarlo con las iniciales.
Por eso vamos a poner simbolización de nucleótidos. Nosotros podemos tener los ribonucleótidos, que son los que tienen ribosa, o los desoxirribonucleótidos, que son los que tienen desoxirribosa. Si lo que tenemos es un ribonucleótido con ribosa como pentosa, el símbolo es así. Se pone primero la inicial de la base nitrogenada, BN es base nitrogenada, después el número de fosfatos y después la P de fosfato. La inicial de la base nitrogenada, luego el número de fosfatos y por último la P de fosfato. Esa es la estructura de la simbolización de un ribonucleótido. Por ejemplo, si me dice A, T, P, la base nitrogenada es adenina, T viene de 3 y P de fosfato. Por eso es una adenina con 3 fosfatos, o sea, la base nitrogenada es adenina y tiene 3 fosfatos. Es una adenina trifosfato. Porque la base es adenina y tiene 3 fosfatos. Si dijera UDP, la base sería uracilo, este D vendría de bi, o sea, de 2, y la P de fosfatos, así que sería un nucleótido que tiene como base uracilo y 2 fosfatos. Uracilo difosfato. Y así con todos. Esa es la simbolización fácil de un ribonucleótido. ¿Qué pasa si es un desoxirribonucleótido? Se simboliza igual pero con una D adelante, para indicar que la pentosa es desoxirribosa. Si es un desoxirribonucleótido cuya pentosa es desoxirribosa, se especifica, se aclara con una D delante del símbolo, con una D minúscula delante del símbolo. Desoxirribonucleótido, si es un desoxirribonucleótido, se aclara con una D minúscula delante de la simbolización normal de un ribonucleótido.
Por ejemplo, si yo tengo DCMP, ya sé que el azúcar es una desoxirribosa. Y el resto es lo mismo. C me indica que la base es citosina. M viene de 1 porque es mono. Y P de fosfato. Es un nucleótido con desoxirribosa cuya base es citosina y que posee un solo fosfato. Lo llamaríamos desoxicitosina monofosfato. Desoxicitosina porque tiene desoxirribosa. En lugar de decirle citosina monofosfato, le decimos desoxicitosina monofosfato porque tiene desoxirribosa en vez de ribosa. Así nosotros vamos a ir simbolizando los nucleótidos a lo largo de toda la materia. A la vez nosotros tenemos que conocer, porque puede caer, la diferencia entre nucleósido y nucleótido. Nucleósido y nucleótido. ¿Con S o con T? Porque lo preguntan. Es mínima la diferencia, pero importante. Próximo título. Diferencia entre nucleósido y nucleótido. Se llama nucleósido a la pentosa más la base nitrogenada. El nucleósido es solo la pentosa y la base nitrogenada, sin el fosfato. ¿Cómo estás? Sin el fosfato. El nucleótido es nucleósido más los fosfatos. 1, 2 o 3. El nucleósido es solo la pentosa y la base nitrogenada. El nucleótido es el nucleósido más el fosfato. O sea, si me hablan de un nucleósido, no me están incluyendo el fosfato. El nucleósido sería hasta acá. El azúcar y la base nitrogenada. Y si le agrego el fosfato, tengo el nucleótido. Es una boludez, pero no tanto, porque una letra hace una diferencia. Javi, ¿qué nos asegura el carbono 1 ahí, en la base nitrogenada? En la base nitrogenada. Nitrógeno. ¿Se une a qué? Se une al carbono 1. O sea que la base nitrogenada se une al carbono 1 y el fosfato al 5 de la pentosa. Eso hay que saber. En qué carbono se une cada uno. No la estructura específica de la unión,
Porque tampoco chicos se van a recibir de químicos acá, ¿no? Piensen que hay un gran porcentaje de ustedes que están haciendo biología sin haber hecho química. Entonces, gracias que saben esto, ¿no? Tampoco toda la unión. Por lo menos saber que la base nitrogenada se une al carbono 1 a través de un nitrógeno y que el fosfato se une al carbono 5 a través de un oxígeno. Y que si me muestran algo así, yo sepa que es un nucleótido. Chao, ¿no? Tampoco vamos a excedernos con la química. Miren que yo me podría exceder con la química. No lo vamos a hacer. Porque no lo necesitan. Es un abuso. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo se unen dos de estos para después poder formar un ácido nucleico, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la unión peptídica? Que es la unión entre aminoácidos para formar péptidos que después terminan formando proteínas, ¿no? Pero acá lo mismo. Tenemos que ver la unión entre nucleótidos para formar ácidos nucleicos. Esa unión sí la vemos químicamente, pero porque es algo sencillo, ¿sí? Todo lo que es químicamente sencillo, razonable y fácil, nosotros lo vamos a ver, pero no nos vamos a exceder con la química. Pues si nosotros nos excedemos con la química, ustedes no van a entender, porque la mayoría sabe poco. Y no es lo que les van a tomar. Les van a tomar nociones básicas, que son las que yo les doy, nada más. Profe, o sea, nosotros nos van a pedir, bueno, es múltiple choice. Sí. Nos van a presentar algo así, nosotros tenemos que decir qué es. Por ejemplo. O eso es una opción. Y otra opción va a ser que ustedes les pidan comparar ARN con ADN, que es lo que vamos a hacer al final después de ver todo. O les van a dar dos nucleótidos unidos, como les voy a mostrar ahora, y tienen que identificar el enlace entre los dos, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Pero van a ser cosas bien visibles. Cosas bien fáciles, no una cosa que uno vea un quilombo, bien fácil. Vas a ver acá, claro, acá está el azúcar de 5 carbono, acá hay un fosfato, se ve bien. ¿Dónde está el azúcar, profe? Claro, Eso es el azúcar. y sí, esta es la pentosa, ¿sí? Esta es la pentosa, la base nitrogenada y el fosfato. Lo acabo de explicar. Vamos a ver el enlace fosfodiéster, que así como el enlace peptídico es el que unía dos aminoácidos, el enlace fosfodiéster es el que une dos nucleótidos entre sí. Es la ligación entre dos nucleótidos. Entre dos, después aparecerán más. Es la ligación, la asociación que se produce entre dos nucleótidos. Entonces vamos a dibujar dos nucleótidos. Vamos
Vamos a ver cómo se produce. Acá está la pentosa, el azúcar, siempre con el oxígeno arriba, con su fosfato en el carbono 5. Siempre así, esto que acabamos de dibujar aquí. Con su base nitrogenada en el carbono 1, no importa cuál sea, así que directamente le voy a poner BN. No importa cuál es, si es una púrica, pirimidina o qué corno es, no nos interesa. No influye en la unión, así que le pongo BN de base nitrogenada, no importa cuál es. ¿Qué más hay en un nucleótido? Bueno, en el carbono 2 podemos tener OH si la pentosa es una ribosa, OH solo si la pentosa es una desoxirribosa. Vamos a suponer que es una ribosa. Le voy a poner OH, así que vamos a suponer que es una ribosa. En el carbono 3 siempre tiene OH. Lo voy a hacer largo porque es el que va a intervenir en la unión. En el carbono 3 siempre tiene OH. Bueno, y el 4 está aquí. Y recuerden que el que está fuera del anillo es el 5. Está ligado a un fosfato. Muy clara la estructura. Más claro imposible. Ahora, ese nucleótido lo vamos a hacer encontrarse con otro. Que lo voy a hacer abajo. Siempre es más lindo, más fácil hacerla de arriba para abajo. La unión. Fosfodiéster. Y así se llama. Lo mismo, un segundo nucleótido que va a tener su base nitrogenada, que no me importa cuál es, que también va a ser un ribonucleótido con ribosa en el carbono, con hidroxilo en el carbono 2, con su hidroxilo también en el carbono 3, con su carbono 5 que está unido a 2 hidrógenos, a un oxígeno, y que ese oxígeno está unido a un fósforo, que está unido a un OH, que tiene doble enlace con oxígeno, y un enlace simple con otro oxígeno que tiene carga negativa. Esa es la estructura del fosfato. Si recuerdan, les dije que en la unión peptídica se produce la pérdida de una molécula de agua. ¿Se acuerdan que hay un H que se junta con un OH y se van? Acá va a suceder lo mismo. Se va a producir la pérdida de una molécula de agua. El agua es H2O, así que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. El hidrógeno que está acá en el fosfato se va a juntar con el OH del carbono 3 del nucleótido de arriba, el H de uno de los OH del fosfato, se junta con el OH del carbono 3 de un nucleótido de arriba,
Y por supuesto, si tengo hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, se pierde una molécula de agua. Y este oxígeno queda actuando como puente entre los dos nucleótidos. Se pierde todo esto que está en el medio y queda este oxígeno como puente entre el carbono 3 del de arriba y el fósforo del de abajo. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Qué es lo que me queda después de la unión? Bueno, todo lo que está arriba y todo lo que está abajo lo voy a seguir copiando igual. No cambió nada, como se puede ver. No cambió absolutamente nada. Con su base nitrogenada. El carbono unido a su fosfato, a su fósforo, a través del oxígeno. Todo lo de arriba se copia igual. En el carbono 2 quedó lo mismo que antes, el hidroxilo, el carbono 2 no se afectó. Pero el carbono 3 perdió su OH y es el que actúa, es el que se liga al oxígeno del fósforo del otro nucleótido. Se perdió todo esto que está en el medio y esto quedó unido con esto. Ni más ni menos que eso. Todo lo demás lo sigo copiando exactamente igual. Exactamente igual. Bueno, puede ser molesto copiar todo esto, como ya les digo, no venimos a divertirnos acá. Copio todo lo demás exactamente igual. Tanto lo de arriba como lo de abajo. Y veo que el oxígeno que actuó, insisto por cuarta vez, este oxígeno actuó como puente entre el fosfato que estaba unido al carbono 5 y el carbono 3 del nucleótido de arriba. Todo esto que voy a marcar con color negro es el enlace fosfodiéster. No solo el oxígeno que actúa como puente, como ligador, sino todo esto. Todo esto se llama enlace fosfodiéster. Uno por lo menos necesita saber reconocer que si tiene dos de estos arriba, si tiene dos nucleótidos, uno por un lado y otro por el otro, en el medio tiene el fosfato con sus 4 oxígenos y este oxígeno actuando como puente entre los dos nucleótidos, tiene un enlace fosfodiéster. No van a tener ninguna otra estructura similar, por lo tanto lo van a poder reconocer sin problemas. Fíjense que esto que se acaba de formar no es un ácido nucleico todavía, le falta un poquito para ser un ácido nucleico. Ahora vamos a ver cuándo se puede llamar ácido nucleico. Pero ya podemos ver varias particularidades que tiene
una cadena de nucleótidos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que todas las proteínas tienen dos extremos? El amino terminal, donde queda libre el grupo amino, y el carboxilo terminal, donde queda libre el grupo carboxilo. Bueno, los ácidos nucleicos también tienen dos extremos libres. Tienen dos extremos diferentes. Fíjense que en el nucleótido de arriba quedó el fosfato libre. Al nucleótido de arriba le quedó libre el fosfato porque puso su hidroxilo en la unión. Puso el hidroxilo del carbono 3, pero no su fosfato. El fosfato le quedó libre. Al extremo que le queda el fosfato libre lo vamos a llamar extremo 5'. 5'. Prima es esta línea que le ponemos acá. 5'. ¿Por qué 5'? Porque le queda libre el fosfato del carbono 5. Extremo 5'. En cambio, chicos, silencio. Tienen que copiar lo que está acá, nada más. En cambio, ya les dije, no puedo trabajar con murmullo atrás. En cambio, el otro nucleótido, el nucleótido de abajo, puso su fosfato en la unión, hizo intervenir en la unión a su fosfato, pero lo que le quedó libre es el hidroxilo del carbono 3. Lo que quedó libre es el hidroxilo del carbono 3. Este extremo que tiene el hidroxilo libre, el OH libre, se llama extremo 3'. Todas las cadenas de nucleótidos tienen dos extremos. El 5', que es el que tiene el fosfato libre, y el 3', que es el que tiene el hidroxilo libre. En el medio, el enlace fosfodiéster, en el cual uno aporta el carbono 3, el otro el carbono 5, y quedan unidos a través de este oxígeno de acá, como se ve perfectamente en el dibujo que hice. Así como vimos las características de la unión peptídica, tenemos que ver las características del enlace fosfodiéster. Enlace es lo mismo que unión, que ligación. Acostúmbrense a esta palabra. Características del enlace fosfodiéster.
¿Qué características habíamos dado para la unión peptídica? Habíamos dicho que era rígida, o sea que no tenía movilidad, que era plana, o sea que sus sustituyentes no podían moverse, y que daba origen a cadenas con polaridad, porque tenía dos extremos diferentes. Bueno, ¿cómo? Vamos a ver más adelante, pero quizás algunos sepan. Las proteínas se codifican a partir de la información que está en los ácidos nucleicos. Es lógico que el enlace fosfodiéster sea muy similar al enlace peptídico. Primero y principal vamos a decir que es un enlace covalente, o sea que es muy fuerte o fuerte a secas. Covalente, bien fuerte, por supuesto difícil de romper. Si va a formar los ácidos nucleicos, que son la molécula de la herencia, imagínense que tiene que ser difícil de quebrar. Además, es rígido también. No hay movilidad en el enlace fosfodiéster. Esto que está acá no se puede mover ni ahí. Así como tampoco se movían los sustituyentes de la unión peptídica. Esta parte es bien rígida. Después las bases nitrogenadas tienen cierta movilidad. Pero el enlace fosfodiéster es muy rígido. No tiene movilidad. Y además origina cadenas con polaridad, chicos. Recuerden que eso significa no significa polares, significa con polaridad. ¿Qué quiere decir con polaridad? Lo que les comentaba recién, que tienen dos extremos bien diferenciados. Igual que las uniones peptídicas. Igual que las peptídicas. Las peptídicas tenían el amino terminal y el carboxilo terminal. Las fosfodiéster tienen el extremo 3' con el hidroxilo libre, el hidroxilo del carbono 3 libre y el extremo 5' con el fosfato del carbono 5 libre. Esto es muy importante porque todo el tiempo, sobre todo en el segundo parcial, pero también en algún momento del primero, vamos a hablar de extremo 5', extremo 3', síntesis de 5 a 3, de 3 a 5, y es muy importante empezar ahora a tener estas cosas muy claras. Esto que formé acá todavía no es un ácido nucleico. Le faltan algunos nucleótidos. Así como yo les decía que los péptidos no siempre son proteínas, vamos a clasificar las cadenas de nucleótidos, que es importante para después no hacer lío en algún choice.
clasificación de cadenas de nucleótidos. Es muy similar, chicos, a lo que les decía para proteínas, para cadenas peptídicas, pero con una leve diferencia que se toma aquí en los nucleótidos. Si tiene dos nucleótidos, como hice recién, es un dinucleótido. 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 Dos nucleótidos, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Dinucleótido. Si tiene entre 3 y 10, no entre 3 y 20, como decíamos para proteínas, entre 3 y 10 es un oligonucleótido. Recuerden que el prefijo oligo siempre significa poco o pocos. Para que se les haga familiar, porque van a usar mucho en medicina, qué sé yo, oligoelementos, después vamos a usar oligosacáridos, son los que tienen poca cantidad. En este caso, entre 3 y 10 son oligonucleótidos porque tienen pocos nucleótidos. Y ya con más de 10 pueden ser polinucleótidos. Con más de 10 ya se pueden llamar polinucleótidos. ¿Y dónde entran los ácidos nucleicos? Para poder llamar ácidos nucleicos tienen que tener alguna conformación espacial. Alguna por lo menos. Un ácido nucleico es un polinucleótido. Un ácido nucleico es un polinucleótido con una conformación espacial. O sea, ojo que esa conformación espacial podría ser lineal, o sea, podría no ser nada compleja. Pero para llamarlo ácido nucleico, chicos, al polinucleótido hay que decirle, hay que agregarle cuál es su forma en el espacio. Porque si no, no puedo determinar, no puedo decir es un ácido nucleico. Así como les dije para la proteína, ¿se acuerdan que les dije que una proteína es un polipéptido con una conformación espacial? Bueno, los ácidos nucleicos son polinucleótidos con conformación en el espacio. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de ADN y de ARN. Eso seguro. Eso no implica que sepan sus características, que sepan su estructura, pero seguro algo saben. Es fundamental para este primer parcial, para esta primera parte de biología celular, que nosotros sepamos diferenciar ADN de ARN, porque muchas preguntas pueden ir en ese sentido. Sin profundizar tanto, porque la mayor profundización se da en el segundo parcial, cuando vemos los procesos
de transcripción, traducción y todo eso. Replicación. Pero sin embargo, es fundamental que empecemos a conocer las diferencias. Y para comparar, nada mejor que hacer un cuadro. En este cuadro comparativo yo les voy a dar todas las diferencias entre ADN y ARN que ustedes tienen que saber. Por lo menos para el primer parcial. Después, si hay alguna más, la meteremos en el segundo. Pero este cuadro les va a ser de gran utilidad, como todo lo que yo les doy, porque rápidamente van a poder estudiar las diferencias entre ADN y ARN y no van a tardar 3 horas, lo van a hacer en 20 minutos, 10 minutos, y así van a poder avanzar más rápido. Así que el título de este cuadro va a ser tipos de ácidos nucleicos. Pónganle un título y hagan así, pongan la hoja, tomen una hoja nueva y pónganla en este sentido, ¿sí? No así, sino así. Porque va a ser largo, ¿sí? Quizás me pase para el segundo pizarrón. Vamos a ver, igual este es grande. Tipos de ácidos nucleicos. Hay varias cosas que poner. Me parece que son pocas, pero después uno va viendo y decís, upa, son unas cuantas. La primera columna va a decir lo obvio. Ácido nucleico, a ver si nos referimos al ADN o al ARN. Después, la pentosa, o sea, ¿qué azúcar puede tener cada ácido nucleico? Después, las bases nitrogenadas. ¿Qué bases nitrogenadas puede tener cada ácido nucleico? No son exactamente las mismas las que puede haber. Después, si es que hay, la clasificación. ADN hay uno solo, pero ARN hay varios, así que tenemos que montar la clasificación, señalar la clasificación. Y después vamos a hacer una columna bien grande donde diga estructura espacial, porque ahí vamos a hacer algún dibujito. Y la última, que tampoco va a ser tan grande, pero no tan chiquita, va a decir funciones. O sea, ácido nucleico, pentosa, bases nitrogenadas, clasificación, estructura espacial, que lo voy a poner más en el medio, y funciones. Está genial este cuadro. Voy a empezar con el ARN. Alias ácido ribonucleico, pero nadie usa ese nombre tan largo y le decimos
por su apodo, por su apellido, como dirían ustedes, ARN. Si es ARN, claramente su pentosa, su azúcar va a ser ribosa. Va a ser con ribosa, sus nucleótidos van a ser ribonucleótidos. Y como bases nitrogenadas va a tener las púricas, cualquiera de las dos. Puede tener adenina o guanina. De las púricas. Hay una regla memotécnica para recordar que adenina y guanina son las bases púricas, que es agua pura. Si se acuerdan de agua pura, van a saber que adenina y guanina son purinas. Agua pura. Las adenina y la guanina son las bases púricas que puede haber en el ARN. Pero las pirimirínicas son citosina y uracilo. No puede haber timina en el ARN. La timina es exclusiva del ADN. Las pirimirínicas pueden ser uracilo o citosina. Jamás puede haber timina en un ribonucleótido. No es compatible químicamente, no importa por qué, no es problema de ustedes. El ARN se clasifica en varios tipos, pero por ahora, para el primer parcial, vamos a ver los tres más comunes. Después vamos a ir tocando algunos más, pero por ahora los tres más comunes está bien. El ARN mensajero. Ahora vamos a ver qué hacen en funciones. El mensajero, dejen así una línea, dejen un espacio horizontal, así después le asociamos la estructura espacial y las funciones. Hacemos así. Ahí. ARN mensajero, ARN de transferencia, que algunos le dicen traductor, pero acá no le decimos traductor, es ARN de transferencia. El ARN mensajero se abrevia como ARNM, el de transferencia como ARNT, ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal o ribosómico, como más les guste. Ribosomal o ribosómico, que lo vamos a abreviar como ARNR, R minúscula. Hoy no vamos a ver todos los tipos de ARN ribosómico, solo vamos a ver entre el primer parcial en la clase de citosol y después más en el segundo parcial cuando veamos traducción, la síntesis de proteínas. Con respecto a la estructura espacial de cada uno de estos tipos de ARN, el mensajero es el más fácil, el lineal.
El mensajero es una línea recta, una cadena lineal de ribonucleótidos, que siempre empieza en 5' y termina en 3'. Se lee siempre de 5 a 3, eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Perdón que insista siempre con lo vamos a ver más adelante, pero esta materia es así, chicos. Es un poco molesto para mí, porque claro, es siempre ir presentando cosas que después vamos a ver, pero bueno. Así es la materia. El primer parcial es como que se estudian las generalidades, la introducción, y en el segundo se profundiza. Y las funciones del ARN mensajero, tengan presente, chicos, después lo vamos a ver mejor, que el ADN es el que tiene la información genética para la síntesis de proteínas, pero el ADN no puede salir del núcleo. En nuestras células eucariontes no puede salir del núcleo. Y en las procariontes, si bien no hay núcleo, es demasiado valioso el ADN como para andar usándolo directamente para sintetizar proteínas. Es como si el ADN fuera un billete de $1.000.000. Entonces, en lugar de usar ese billete, esa nota de $1.000.000, se van utilizando copias falsas, billetes falsos, que tienen la misma información y el mismo valor que el ADN, pero no son tan importantes, porque si algún billete falso se daña, no me interesa. El ARN mensajero es eso. Son copias de menor valor de la información genética que se utilizan para ser traducidas en proteínas. Por eso, ¿qué decimos? ¿Cómo podemos mirar bien esta función? Expresar correctamente. Bueno, el ARN mensajero copia y transporta la información genética del ADN para ser traducida a proteínas. Es el que copia y transporta también, vehiculiza la información genética sagrada que está contenida en el ADN para ser traducida a proteínas. Ahora, no puede hacer solo, no lo puede hacer solo. No es que el ARN mensajero es omnipotente y se copia solo, genera una copia automáticamente del ADN y después solo se traduce a la proteína. No, hay otros ARN que lo auxilian para hacer eso. Son los otros dos, principalmente, el de transferencia y el ribosomal. El de transferencia tiene una estructura secundaria muy particular que es de hoja de trébol, folia do trébol. Hoja de trébol, la folia do trébol. Todo bilingüe. Pero bueno, pues si no, no entienden de qué corno estoy hablando. Bueno, obviamente mi dibujo por ahí
ahí no les parece mucho una hoja de trébol, pero bueno, la onda es más o menos así. En realidad no es que sea una hoja de trébol exactamente, sino que se le dice así como para ponerle algún nombre lindo que sea fácil de recordar. Pero es una cosa así el ARN de transferencia. O una hoja de trébol medio deforme, pero no se crean que en la vida real, si lo ven en un microscopio electrónico, no se crean que es una hoja de trébol tampoco, ¿eh? Pero bueno, es una hoja de trébol que empieza en el extremo 5', termina en el 3', ¿sí? Y tiene toda esta estructura rara estabilizada, que después vamos a ver bien para qué es, quédense tranquilos, no es el momento ahora, pero lo que sí es que está estabilizada por puentes de hidrógeno. Hay un montón de puentes de hidrógeno entre bases nitrogenadas que hacen que esto se pliegue en esta forma de hoja de trébol, así como por ejemplo hacían que la cadena peptídica se plegara como una hélice o como una lámina. La función es el real traductor. Por eso decirle ARN traductor en realidad es mejor que decirle ARN de transferencia. Pero acá no usamos ese término. Mala suerte. Es realmente el que traduce la información del mensajero al aminoácido correspondiente. Después vamos a ver cómo lo hace. Pero es el que lee el mensajero, lee el lenguaje, el código del ARN mensajero y lo traduce en el lenguaje de proteína. Por eso decimos precisamente que es el que traduce la secuencia del ARN mensajero en la cadena peptídica correspondiente. Es el que traduce la secuencia del mensajero en la cadena peptídica correspondiente. Ahora, ¿quién es el que hace que los aminoácidos se unan y puedan formar la cadena peptídica? Ese es el ribosomal. El ribosomal o ribosómico tiene una estructura espacial muy compleja. Así le escribo en el cuadro, muy compleja. O sea, debería poner un quilombo, pero no puedo poner eso. Un quilombo, bueno. Pero, ¿vieron más o menos que los ribosomas los dibujamos tipo un Pac-Man que tiene una subunidad, un semicírculo arriba y otro abajo? Bueno, más o menos es esa la estructura del ARN ribosomal. Después vamos a ver que hay varios tipos, pero todos más o menos tienen una estructura tipo la que le da origen al ribosoma. Una cosa así y una cosa así. O sea, son estructuras terciarias que le van dando la forma al ribosoma. Como que se doblan muchas veces sobre sí mismo y le van dando la formita característica al ribosoma. Su función, como les decía, es
la formación de uniones peptídicas entre los aminoácidos. Ahora después vamos a ver cuando veamos traducción que las uniones peptídicas las hacen los propios ARN ribosomales con auxilio de proteínas, pero son llevadas a cabo por el propio ARN ribosomal. Fíjense que entre los tres hacen todo el proceso de síntesis de proteínas. El mensajero es el que lleva la información genética que está en el ADN. El de transferencia es el que la traduce en la secuencia de aminoácido correspondiente. Y el ribosomal es el que une los aminoácidos para formar la proteína. ¿Ven cómo perfectamente empiezan a cerrar las cosas? Pues vamos a ver ese proceso, pero por lo menos por ahora tener la idea de cómo es, de cómo los ARN van interviniendo y se van repartiendo las tareas para sintetizar las proteínas. Por supuesto nos falta todo el mundo del ADN. El mundo del ADN es muy interesante porque nos van a hacer preguntas seguro sobre el ADN el día del examen. No está la fecha exacta del día 21, ¿no? Dice semana de algo, pero está la fecha exacta, ¿no? ¿Semana del qué? Del 2 al 6. Sí. Alguien mandó en el grupo todas las fechas. Alguien mandó todas las fechas, pero no había fechas exactas de muchas materias. De CBC están todas. CBC están, sí. CBC están, tipo el 12, ¿no? Biología era En biología es el 10 de mayo. el 10, después el 12 era matemática. No entiendo cómo digo 21 no fue. Matemática el 15. El 15, bueno, algunos tenían el 12 igual, ¿eh? ¿Es presencial el parcial? Sí, todo presencial. ¿Volvió? No, sí, ya no hay más virtual, no hay más nada. No, pero no entiendo cómo el 21 no pone la fecha. O sea, ¿por qué del 2 al 6? Claro, decime el 4, ¿no? O sea, ¿qué cuesta? Bueno. Supongo que para generar incertidumbre, ¿no? Nada más. Romper la bola. Como para romper la bola, digámoslo bien. Corta la bola. Corta la bola. Suspenso, ¿no? Como que uno diga, uy, ¿qué día será? El 2, el 5, uy, ¿qué estudio? Tengo que estudiar biofísica también, ¿qué estudio primero? ¿Qué necesidad, no? De terror, de terror. Bueno, si es ADN, la pentosa va a ser la desoxirribosa, como podríamos esperar, ¿no? Por algo se llama ADN. Ácido desoxirribonucleico, porque la pentosa es desoxirribosa. Después las bases nitrogenadas que puede tener el ADN, las púricas son las mismas. Adenina y guanina pueden estar en todos. Adenina y guanina siempre están. Pero las que cambian, chicos, son las pirimirínicas. No la citosina. La citosina sigue, pero la que no puede estar es el uracilo. Y la reemplaza la timina. En el ADN hay timina y no uracilo. Son citosina y timina, las pirimirínicas. La timina es compatible con la desoxirribosa
y el uracilo con la ribosa. No se clasifica el ADN. El ADN es uno solo. Es el que tiene la información genética. ¿En qué corno voy a clasificar el ADN? Es el que tiene toda la información genética. No lo vamos a clasificar. No hay forma. El ARN, sí, como vemos, las funciones son variables. Pero el ADN, chicos, realmente no se clasifica. No podemos encontrarle una clasificación porque no hay. Pero sí es muy importante el tema de la estructura espacial. La vamos a describir y la vamos a dibujar, porque es fácil de dibujar. Porque yo puedo dibujar algo significa que es muy fácil. Yo soy la persona que peor dibuja en el planeta. Así como les digo lo que hago bien, también les digo lo que hago mal, ¿no? Es el 90% de las cosas. Hago excelentemente bien mi trabajo y el resto mediocre para abajo. La doble tiene la famosa doble hélice, la famosa doble hélice del ADN que todos la conocemos. Y les voy a escribir las características del ADN, las características de esa doble hélice y después se las dibujo. Pero primero les tengo que escribir las características. Es una doble hélice. Atención. Bicatenaria, porque tiene dos cadenas. Lo hablamos que el ADN siempre es bicatenario, lo dijimos cuando vimos célula procarionte, eucarionte. Es, atensado con esto, antiparalela. Antiparalela. ¿Por qué? Porque las dos cadenas tienen sentido opuesto. Ojo con esta, ¿eh? Una cadena va en sentido 5', 3', y la otra cadena va en sentido 3', 5'. Las cadenas tienen sentido opuesto. Por eso la importancia de que, lo que les decía, de los dos extremos, ¿no? De saber los dos extremos. Una empieza en 5' y termina en el 3'. Una empieza con el fosfato libre y termina con el hidroxilo libre. Y la otra empieza con el hidroxilo libre y termina con el fosfato libre. Pero hay más. Hay más. Sí, señores. También es complementaria. Porque se estabiliza por puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Ahora les digo cuáles son. Estabilizada por puentes de hidrógeno, recuerden que puentes de hidrógeno lo abrevio como PTESH, DH, puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Siempre las complementarias tienen que ser una púrica y una pirimirímica. Siempre son puentes de hidrógeno, solo puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Y lo mismo, chicos, tienen que saber de memoria las bases complementarias. ¿Cuáles son? Adenina con timina, que forman 3 puentes de hidrógeno,
y citosina con guanina, que forman dos puentes de hidrógeno. Siempre si en una cadena hay una adenina, en la otra tiene que haber una timina ligada a esa adenina. Y si en una cadena hay una citosina, en la otra tiene que haber una guanina ligada a esa citosina. Si recuerdan, mejor que lo recuerden por las dudas, entre la adenina y la timina son 3 los puentes de hidrógeno que se forman y entre la guanina y la citosina son 2. Por eso ahí les hice 3 líneas y después 2. Pero hay más. Sí, hay más. Es dextrógira. Porque gira hacia la derecha. Es dextrógira porque gira hacia la derecha. Y les prometo que es la última, es compacta. Además de ser dextrógira, es compacta. Porque tiene 10 pares de bases por cada giro de la hélice. 10 pares de bases por giro. Ahora les hago el dibujo. Es dextrógira porque gira hacia la derecha y es compacta porque tiene 10 pares de bases por giro. Ahora les muestro lo que es un giro. O sea, una doble hélice, repasamos antes de tirar un dibujito. Bicatenaria, 2 cadenas. Antiparalela, porque las 2 cadenas tienen sentido opuesto. Una va en sentido 5', 3', la otra en sentido 3', 5'. Complementaria, porque está estabilizada por puentes de hidrógeno entre bases complementarias. Adenina, la adenina de una cadena con la timina de la otra y la citosina de una cadena con la guanina de la otra. Dextrógira, porque tiene giro hacia la derecha. Y compacta, porque en cada giro, en cada vuelta de la hélice hay 10 pares de bases, que es bastante. Si nosotros tiramos un dibujito, nos queda algo así. La famosa doble hélice. Una cadena y la otra. Una cadena va de 5' a 3'. La otra va de 3' a 5'. Una de 5 a 3, la otra de 3 a 5. Las cadenas de nucleótidos, o sea, todos los enlaces fosfodiéster, están en la columna vertebral del ADN, están rígidos y las bases se proyectan hacia adentro. Por ejemplo, si acá viene una adenina, acá vendrá una timina, si en una cadena hay una adenina, en la otra habrá una timina unida por 3 puentes de hidrógeno.
Si en una hay una guanina, en la otra habrá una citosina unida por 2. Y así sucesivamente. Lo que sí, en cada una de estas vueltitas acá, en cada una de estas, hay 10 pares de bases. No voy a dibujar, o sea, no me entran los 10, chicos, o sea, claramente. Pero hay 10. 1, 2, 3, y ahí hay 10. Por eso es compacta, porque en cada giro hay 10, hay un montón. Incluso en algunas especies hay 11, pero no nos vamos a poner tan exigentes. Hay 10 pares de bases en cada giro. Y es dextrógira porque por convención se toma primero, para mirar hacia dónde gira, se toma la que empieza en 5'. Y fíjense que la que empieza en 5' gira primero para la derecha. Se dice dextrógira por eso, porque la que empieza en 5' gira primero para la derecha. Así que es bien compacta porque acá hay un montón de pares de bases. Dibujé 2, obviamente no voy a dibujar más. Si hablamos de las funciones, simplemente es el portador de la información genética, ni más ni menos. Es el portador de la información genética que determina funciones y características de un organismo. O sea, es el capo de la célula, como decimos acá. Es el que la información, la secuencia de ADN que tenemos en nuestra célula determina cómo somos y qué podemos hacer, nuestras características físicas, psíquicas también, en muchos casos, y nuestras funciones. Y si bien queda más o menos implícito de lo que les dije, déjenme agregarle una columna más. Si no me dejan, lo voy a hacer igual, pero les voy a agregar una columna más, que seguramente espacio les quedó, por las dudas, para que no se confundan en un choice y que no les aparezca algo turbio. Número de cadenas por molécula. Número de cadenas por molécula. Siempre, aunque no parezca, el ARN tiene una sola cadena por molécula. Siempre es monocatenario. Así, por más que lo veamos así dobladito, plegadito en el ribosomal o en el de transferencia, es una sola cadena que se dobla. No es bicatenario. El ARN siempre es monocatenario, tiene una cadena por molécula. El número de cadenas por molécula es 1. Es monocatenario. Perdón, corro un poquito para aquí.
Y el ADN es bi. El ADN, chicos, siempre es bicatenario. Siempre posee 2 cadenas por molécula. Sí o sí. Sí o sí. Para formar esta doble hélice, como corno va a ser monocatenario, ¿no? Claramente. Bien, chicos, esto es todo lo que tenemos que saber de ácidos nucleicos. Después les voy a pasar unas 3 preguntitas para que repasen. Es muy importante, muy ácidos nucleicos. Proteínas y ácidos nucleicos son las 2 biomoléculas más importantes. Las que más toman. La importancia, bueno, es relativa, porque nosotros también tenemos mucho lípido y glúcido, ¿no? Pero las que más toman son estas 2. Sobre todo en UA21. En CBC toman repartido de las 4. Pero en UA21 toman más de ácido nucleico y proteína que de glúcido y lípido. La semana que viene tenemos glúcidos y lípidos. Ya les aviso, es un montón de química súper aburrida. Yo no tengo la culpa, así que ustedes vienen, copian y estudian. Nada más. Yo se los voy a dar siempre muy organizaditos para que después copien y estudien con tranquilidad y facilidad. Pero hay que verlo, lamentablemente hay que verlo. Ahora pueden huir.